Ok, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en participar en la actividad de hoy. Esta es una actividad que ha sido programada por la Comisión de Historia de la Ingeniería de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Eh, y bueno, estamos reponiendo de alguna manera un ciclo que se hizo ya hace ya casi 2 años, que fue con con el patrocinio de la Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial y el Museo Quinta de Nauco, un ciclo que coordinó la profesora arquitecta María Eugenia Bachi, que fue justamente a raíz del primer año del fallecimiento del historiador, arquitecto, profesor Graciano Gasparini, que también fue miembro honorario de la Academia de la Ingeniería. Y bueno, justamente con esto vamos a cerrar la reposición de ese ciclo que quisimos hacer en el marco de las actividades de la Comisión de Historia de la Academia, Comisión de Historia y Ingeniería. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una conferencia que también fue dictada en esa oportunidad a cargo del profesor Alfonso Arellano Cárdenas, que se titula La historiografía de Graciano Gasparini, temas y enfoque. Bueno, voy a leerles aquí un poco el currículum del profesor, que es bastante amplio. Vamos a tratar de resumirlo. Es arquitecto, egresado de la Universidad Simón Bolívar en 1979, magíster cientiario en Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, año 1996, doctor en Arquitectura de la misma facultad en el 2005, profesora de dedicación exclusiva en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, aunque recientemente jubilado, ¿no? De ella. Varios años, Sí, 10 años, más de 10 años. ok. Fundador de la carrera de arquitectura en la UNED en 1983, profesor de Historia de la Arquitectura Universal Latinoamericana y Venezolana desde 1984 y de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en las maestrías de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo y de Conservación de Monumentos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Ha sido profesor de Historiografía de la Arquitectura en esas maestrías, eh, también en la maestría de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, en Mérida, durante varias cohortes y en diversos cursos de ampliación de conocimientos en el área. Ha sido miembro y coordinador de varios lapsos del programa de investigación Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en la UNED, ponente en eventos nacionales e internacionales sobre arquitectura y urbanismo venezolano y tachirense, y ha publicado diversos artículos sobre los temas de historia, teoría y crítica de la arquitectura, ciudad venezolana y historia regional, y ha publicado los libros Arquitectura y Urbanismo Modernos en Venezuela y en el Táchira, 1930-2000, por la UNED. Y el que tengo aquí en la mano, que se llama El Ferrocarril del Táchira, Ingeniería y Arquitectura entre 1893 y 1926. Bueno, aquí también tengo que fue miembro del sistema de promoción al investigador PPI, recibió un premio de investigación científica y tecnológica de la UNED, mención socioeconómica cultural 2002, premio al estímulo al investigador de la UNED, y ha sido coordinador de investigación socioeconómica cultural del Decanato de Investigaciones de la UNED, miembro de la Comisión de Estudios de Posgrado de Arquitectura, jefe del Núcleo de Historia de la Arquitectura en la UNED, miembro del Comité Editorial de la Revista Científica y del Fondo Editorial de la UNED, y fue jefe del Departamento de Arquitectura en la UNED. Y bueno, en la actualidad es miembro de la Comisión de Historia de la Ingeniería de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Bueno, miren, entonces lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a tener ahorita es que el profesor va a hacer su presentación que va a durar alrededor de 45 o 50 minutos. Y bueno, al final vamos a tener una sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Y bueno, para eso vamos a tener justamente el chat que aparece aquí en la barra del menú de herramientas de la aplicación Zoom. A través de ella, entonces vamos a hacer el intercambio y los comentarios. ¿Ok? Bueno, entonces, profesor Alfonso, es suyo la sesión. Bueno, espero que se me escuche bien. Sí. Esta charla sobre la historia de la arquitectura o la historiografía de la arquitectura de Graciano Gasparini, para la cual inicio con unos buenos días a los asistentes y el agradecimiento correspondiente a integrar el grupo de expositores que organiza la Comisión de Historia de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Particularmente Orlando, por supuesto, que es el que está siendo de hospedador. En relación con la charla, pues quiero hacer ciertas consideraciones historiográficas que profundicen
En la obra de Gasparini, específicamente en su periodo inicial, diría yo, en sus primeros años, entre 1959 y 1972 aproximadamente, en algunos temas y enfoques, no todos, por supuesto, aquellos que he considerado, digamos, los esenciales, particularmente los que tengan que ver, los que estén vinculados con la teoría y con la construcción de la historia de la arquitectura, en el sentido de encontrar allí las fuentes que utiliza Gasparini durante la segunda posguerra. Son consideraciones que hago, por lo demás, resumiendo y ajustando las que pueden encontrarse escritas, quienes estén interesados, en la página web de la Maestría en Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en un artículo preparado para la charla inaugural que me correspondió hacer en 2014, bajo el título de Historias e Historiadores de Arquitectura en Venezuela, 1959-1980, así como en los proceedings de la Trienal de Investigación de la Facultad, también de la Universidad Central, en ese mismo año, 2014, bajo el título La primera época de la historia de la arquitectura en Venezuela, 1959-1980. Ambas contienen allí consideraciones historiográficas sobre la obra de Gasparini. Y que son esos trabajos a los que me refiero, por los cuales creo yo que Orlando me ha invitado a participar en eventos como este ya 2 veces. Empiezo afirmando que el interés en las edificaciones coloniales por parte de Graziano Gasparini se centra en la modestia que muestran y que él encuentra, pues, y que él empieza a destacar desde su inicio en Venezuela. Es un interés, digamos, refiriéndome pues a por qué ese interés, o digamos cuáles son las fuentes o los orígenes de ese interés. Es un interés que hay que buscarlo inicialmente o como antecedente en la predilección por la edificación popular que dominó a lo largo de los años de la segunda posguerra, cuando en Italia, particularmente Gasparini estudia, o específicamente Gasparini estudia pintura académica y arquitectura en esos años y se gradúa en esta última disciplina. Su aliciente, esa predilección por la obra popular, se encuentra en la posibilidad en esos años de que, actualizando tales rasgos, tales elementos, estos sean incorporados en la obra de arquitectura moderna o contemporánea. Para entender, pues, el acercamiento entusiasta de Gasparini a las obras coloniales en el territorio de la actual Venezuela, es necesario ubicar su historiografía en esos antecedentes, en ese periodo inicial de estudios de Gasparini en Italia. En las artes en general, el acercamiento entusiasta de Gasparini a las obras coloniales, en las artes en general, ese interés coyuntural hace de denominador común de un abanico de corrientes que van desde el neorrealismo italiano hasta el empirismo escandinavo. Un abanico bastante amplio, es un interés, digamos, bastante difundido, pues. Y esa actitud hacia lo popular se relaciona con las valoraciones que se hacen a mediados del siglo XX, en esa época, a diversas teorías, por supuesto, del arte y de la arquitectura, entre ellas, entre él, si se me permite, específicamente de Alois Riegel, el célebre
importante, destacado, teórico, austríaco, de quien se asume en la práctica de la investigación artística la posibilidad de negar diferencias esenciales entre artes mayores y menores, entre obras académicas artísticas y obras populares. Las formulaciones de Hegel se filtran en el trabajo de Graziano Gasparini a partir de sus estudios en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, también en esos años, como he dicho, cuando ese instituto estuvo dedicado a la elaboración de lo que, utilizando el italiano, se denomina la arquitectura minore, la arquitectura menor. La amplia sesión académica y pública de la obra escrita de Gasparini sobre el pasado colonial edificado en Venezuela tiene como escenario, entonces, de manera similar a como ocurre en Italia, un acercamiento a lo popular en las distintas artes, por supuesto, en la arquitectura. Y a eso alude esta primera imagen tomada de su libro Templos Coloniales de Venezuela de 1959, cuando en el estado Anzoátegui, recorriendo Gasparini, pueblos, pequeñas poblaciones, pues, ciudades, empieza a encontrar una diversidad de obras en las que centra su atención. La estética popular menor, incluso rural, es asumida en la arquitectura, en el caso de Italia, a través de las políticas de reconstrucción urbana para los sectores medios posterior a 1945. Debe destacarse que de tales políticas de la segunda posguerra italiana emerge la orientación que imprime un notable arquitecto italiano llamado Giuseppe Samonà, que vivió entre 1898 y 1983 al Instituto Universitario. Esa orientación, por supuesto, la compartieron muchos arquitectos, muchos profesores del instituto, y entre los aportes notables que habría que mencionar, de esos profesores y de esos investigadores también que estuvieron interesados, enfocados en el estudio de la arquitectura popular italiana, hay que mencionar a los de la arquitecta y docente Egle Trincanato, que vivió entre 1910 y 1998, entre otros profesores de Gasparini. Ella, digamos, se ocupó pues de hacer aportes relativos al estudio de esa arquitectura menor y a su restauración. Sí, las formas y técnicas rústicas, lo que para muchos significa se puede referir con el término la prosa arquitectónica, no la poesía arquitectónica, habían estado en la mira de sus más admiradas personalidades de la Italia de entreguerras, Pietro Gasparini, cuyas repercusiones posteriores son evidentes en la actividad de Sevi, de Bruno Sevi, por supuesto de Graziano Gasparini, que es el que nos ocupa, de Ludovico Quaroni y tantos otros arquitectos notables. De Trincanato vale destacar la cuidadosa investigación tipológica en el instituto de los edificios residenciales de Venecia, por ejemplo, lo que ella llamaba las casas de todos, de los siglos XIV al XVI, o al XVIII, perdón, de los siglos XIV al XVIII. Ese estudio, esa investigación tipológica de la profesora Trincanato converge en la publicación de su libro Venecia Menor,
en 1948. Y es precisamente en esa escuela y en ese escenario donde Gasparini estudia y se relaciona con quienes desarrollan ese enfoque, donde adquiere una positiva y evidente sensibilidad hacia las obras, para utilizar sus propias palabras, sin grandes pretensiones. Desde luego, sin grandes pretensiones, pero sin ningún empacho, ese interés por la condición de obra menor. Gasparini va señalando en sus primeras publicaciones que las edificaciones coloniales muestran, exhiben fachadas, lo cito nuevamente, modestas, sencillas, pobres y a veces ingenuas. Son obras, como todos sabemos de sus libros, son obras de detalles decorativos ingeniosos, siempre realizados con pobreza, tal como lo afirma en sus primeros años, recalcando pues que constituyen un legado relativo a las limitadas condiciones dentro de las cuales se había producido. Es lo que quiero mostrar también a través de esta imagen tomada también de su libro, La arquitectura colonial en Venezuela, de la Casa de las Ventanas de Hierro, un coro, al que él se refiere, o a cuyos detalles decorativos él se refiere como ingeniosos, siempre realizados con pobreza. Y se refiere a Gasparini, desde luego, a una arquitectura menor en Venezuela. Por supuesto, o digamos, aclarando, acotando, destacando, en este sentido, que si bien Gasparini tiene esa positiva sensibilidad hacia esa clase de obras, no utiliza explícitamente ese calificativo de menor. Al contrario, alude básicamente a las más recientes indagaciones teóricas y prácticas en la Italia de su tiempo, porque Gasparini va a estar permanentemente conectado a, digamos, o va a estar al día, pues, respecto de lo que se hace en Italia en esos años, los años 50, inclusive en los años 60, cuando él ya está en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a tener un Gasparini interesado en una obra menor que él no llama menor en Venezuela, que al principio llama una obra ingenua, pobre, pero que va a servir pues para que él destaque una serie de rasgos arquitectónicos y una serie de rasgos que él examina históricamente, ¿no? Y que van a converger, investigando sobre ellos, en sus libros. Graziano Gasparini no solamente es un intelectual al día, insisto en eso, es un individuo de su tiempo, es un arquitecto de su tiempo, no respecto de todas estas teorías a las que me voy a referir un poquito más adelante, no va a plantear un juicio crítico, al contrario, la va a adoptar dentro de su estructura analítica, dentro de su aparato crítico, pues. Entonces no solamente es un intelectual al día cuando destaca el carácter menor de las obras coloniales, sin utilizar la palabra. Básicamente va a utilizar arquitectura popular o arquitectura colonial. También lo es por utilizar unas herramientas analíticas que reconocen la arquitectura como un lenguaje. Y eso es sumamente importante, a mi modo de ver, en el análisis de la obra escrita de Gasparini. En ello asume, profesor Gasparini, unas herramientas o una perspectiva crítica que proviene de Francia. Y es un conjunto o es una perspectiva crítica, pues, que es muy acogida en los años 50 y 60 en Italia, y particularmente en la Italia en la que él estudia y vive por un tiempo. Efectivamente, desde sus primeras publicaciones,
después de 1959, Gasparini entiende la arquitectura colonial como una arquitectura anónima. Y es un término sumamente importante dentro de su vocabulario analítico. Con esa categoría se refiere a unas edificaciones sin proyectista. Es decir, a unas edificaciones que no tienen, digamos, un proyecto arquitectónico previo. A unas obras, a su vez, que él va conociendo a lo largo de sus recorridos por ciudades y pueblos venezolanos durante la década de 1950 y a las que incluye sin mayores aclaraciones o diferenciaciones bajo el término arquitectura. Es decir, haciendo caso a Riegel o adoptando, pues, o recibiendo de alguna manera, directa o indirecta, el influjo de Riegel, no diferencia entre artes mayores y artes menores, Gasparini, o entre una arquitectura académica y una arquitectura popular, por decirlo así. Gasparini, en ese sentido, afirma tajante y provocadoramente en su libro de 1965, llamado, uno de sus libros más importantes, llamado La arquitectura colonial en Venezuela, que aunque llegásemos pues a averiguar los nombres de los alarifes o la personalidad de los arquitectos, si los hubiere detrás de las obras que él va consiguiendo en Venezuela, las obras de las edificaciones coloniales, iglesias, casas importantes, pero sobre todo la arquitectura religiosa. Aún averiguando los nombres de esos alarifes o de los arquitectos, si los hubiese, dice él, como les digo tajante y provocadoramente, el dato no pasará de ser una curiosidad, ya que el valor compositivo de la obra no aumentará ni disminuirá para una actitud crítica. Cito nuevamente a Gasparini en esa frase. El valor compositivo de la obra no aumentará ni disminuirá para una actitud crítica objetiva. Y con ello se aleja de algo que estaba en cierto modo muy en el tapete en esos años, de que la historia de la arquitectura deba entenderse necesariamente como historia de los arquitectos, tal como defendía, postulaba, sostenía con mucha vehemencia la postura historiográfica de su apreciado y admirado Bruno Sevi. Más aún, para Gasparini, tampoco analizar las circunstancias históricas o las circunstancias históricos regionales es decisivamente explicativo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la construcción de un conocimiento histórico, no más allá de servir para afirmar que las obras coloniales, no obstante las limitadas condiciones a las que corrientemente se refiere, pero que no llega a colocar como dato explicativo esencial, dice Gasparini, no más allá de servir para afirmar que siempre son sencillas y dignas, nunca pobres, progresivamente baleándose de esa terminología. Ese término deja de emplearlo efectivamente prontamente en sus obras de historia. Para Gasparini, a la pobreza estructural colonial no corresponde una arquitectura pobre ni decadente respecto de las formas europeas traídas a América, sino que se produce básicamente, y él lo plantea en diversas partes, pues en diversos apartados de sus libros, se produce como una reinterpretación, ¿no? Esa atribución, pues. Efectivamente, en la introducción de su libro de 1965, La arquitectura colonial en Venezuela,
esa introducción importantísima, uno de sus apartes más reveladores de su enfoque historiográfico, titulado precisamente Tres siglos de arquitectura anónima. Gasparini insiste y aclara allí con cierta extensión en que lo históricamente importante es lo que él llama la sensibilidad original y de fondo. Él, cito a Gasparini, el esquema distributivo estructural y volumétrico que siempre se manifestó. Es decir, la continuidad de esa sensibilidad y ese esquema desde el inicio de la época colonial, con el surgimiento del esquema en las iglesias de Coro y la Asunción, hasta el siglo XVIII e inclusive el siglo XIX. Extiende desde entonces, ¿no? Ya está hablando desde entonces de que esa sensibilidad de fondo, esa sensibilidad subyacente, se puede conseguir también en el siglo XIX. Hay que remitirse también, dentro de las cosas que afirma Gasparini, en este sentido que les estoy planteando, o en esta temática que les estoy planteando, a la, para muchos, y efectivamente lo es, problemática afirmación de que la arquitectura de la época colonial venezolana, desde un principio, mantuvo la misma expresión a lo largo de 3 siglos diferentes. Sensibilidad extensible, como les digo, hasta el siglo XIX. Es esa sensibilidad de fondo lo que él llama una individualidad contagiante. Esa sensibilidad de fondo es la que para Gasparini unifica la arquitectura colonial sin que le preocupe mayormente una periodización de la misma, ni tampoco una discusión historiográfica sobre los problemas y desarrollos correlativos en cada fase, correlativos a la obra edificada, a las iglesias, a las casas, a las plazas, a las calles, etcétera, etcétera. Es decir, a la obra en general arquitectónica. Por lo demás, Gasparini historiza no obras, no sabemos, no obras de arquitectura en sentido estricto, con base en un proyecto, si fuésemos rigurosos, pues, sino edificaciones ejecutadas por maestros de obra y frailes de la época colonial, por, digamos, nativos de las regiones venezolanas, de quienes encuentra en distintas ocasiones, y él mismo lo dice, sus nombres, ¿no? Efectivamente, como les digo, y como él mismo también lo aclara, a través de quienes, en la ausencia de nombres, como tal, no está el sentido de lo que él llama la arquitectura anónima. No se refiere propiamente a la ausencia de nombres, sino más bien a que la arquitectura se manifiesta sobre la base de una sensibilidad que yace históricamente como esquema de fondo de las edificaciones. Tanto las condiciones como los maestros o de haberlo, los arquitectos serían simplemente intermediarios de esa sensibilidad que llega a materializarse en una obra de arquitectura. Y efectivamente, para Gasparini, en síntesis, no es históricamente explicativo que la obra edificada colonial haya tenido o no un autor, sea este arquitecto o maestro de obra. Entre todo esto, me he planteado en esta breve charla que es necesario señalar que la fuente de esa terminología analítica, particularmente de esa expresión que utilizó muchas veces el profesor Gasparini como la expresión de la arquitectura anónima colonial, hay que localizarla en lo que personalidades más o menos contemporáneas a Gasparini, como Roland Barthes, francés,
que vivió entre 1915 y 1980, vieron, por decirlo así, como una necesidad metodológica desde finales de los años 50 y a lo largo de los años 60, en la Europa de entonces, en este caso en Francia. Y esa necesidad era la supresión del papel del autor al analizar la obra artística o cualquier manifestación, digamos, humana. Para ese semiólogo, cito a Roland Barthes, es el lenguaje quien habla, no el autor. Y con ella, esa frase, sentencia, resumidamente, finalmente, una convicción crítica en evolución, en esos años, como les digo, que distintos teóricos e historiadores de la arquitectura italianos asumieron en esos años, específicamente muchos de quienes compartieron con Gasparini o lo sucedieron en pocos años en el instituto y en otros centros de investigación y de docencia de la entonces. Para estos italianos, entre ellos Aldo Rossi o varios de ellos, pues, Ernesto Nathan Rogers o cualquiera de ellos, tampoco el medio en que se desarrolla la arquitectura colonial es explicativo. Ese medio, bien sea así, sociológico o cultural, simplemente es una referencia. Lo importante de ello es que el lenguaje, como plantea Barthes, el lenguaje arquitectónico es el que habla. Gasparini, por supuesto, adopta. Es uno de esos italianos que, desplazando una premisa general de la lingüística, del entendimiento de las cosas como lenguaje, de esa década, desplaza pues al análisis histórico de la arquitectura colonial en Venezuela esa ideología o esa forma de entender pues las manifestaciones humanas. A ver si tengo aquí una imagen que podamos ir adelantando. Okay. Entonces, entender la obra colonial como arquitectura anónima le evita a Gasparini, por supuesto, profundizar en cada una de ellas, bien en su autor o en sus circunstancias. Es decir, como le digo, siempre hay alguna referencia, pero no es decisiva a la hora de la explicación, a la hora de la construcción propiamente del conocimiento y a la hora de entender lo esencial de lo que plantea Gasparini en sus libros. Asimismo, le facilita la descripción de las obras coloniales como constituyentes del mencionado sistema, que es un sistema, como vimos, como me referí, cuando hablé de los, digamos, de la expresión a lo largo de 3 siglos, es un sistema más bien atemporal. En otras palabras, no solo a través de expresiones como las mencionadas, Gasparini reconoce la arquitectura como un lenguaje. Es decir, lo va a reconocer a través de ese tipo de categorías, pero también utiliza otros recursos que tienen que ver con esa consideración, esa premisa teórica, por llamarla así. El prólogo de la edición de Templos Coloniales de Venezuela de 1959, el profesor Gasparini expone que se trata de un libro descriptivo para dar a conocer las características poco conocidas de la arquitectura religiosa del Estado colonial venezolano. Y la descripción que hace Gasparini de las obras coloniales edificadas se va concretando en su literatura como una comparación de los componentes de esas obras y de las variaciones de las relaciones que tienen entre sí a través de unos dinámicos registros en fotografías, alzados y planos. Este es el libro al que me refiero y el que tomo ese mapa de Venezuela, el que tomo y al que me refiero para indicar básicamente
allí está registrado los pueblos y ciudades que él visita, ¿no? Y en la que empieza a destacar precisamente la sencillez de esa arquitectura, para pasar a una imagen posterior, que es esta, que es a la que me estoy refiriendo con las descripciones que hace Gasparini. Es decir, una comparación, una descripción comparativa entre los componentes de las obras, las plantas, el altar, las torres, los coros, etcétera, etcétera, o las fachadas, si tienen espadaña o no. Él hace un registro sumamente amplio, visual, en alzado, fotografías y planos de esas iglesias, básicamente, pero también de las casas. En esa comparación, Gasparini busca el principio edificatorio que las rige. Ese modo de análisis es replicado en sus diversas publicaciones, en algunos casos, por supuesto, solo con fotografías, como en Templos Coloniales del Estado de Barinas, de 1961, o en la Casa Colonial Venezolana de 1962, en los que estas comparaciones en planimetrías no existen. Pero en sus obras principales, en publicaciones más elaboradas, como esta que les muestro allí, de la arquitectura colonial en Venezuela de 1965, los cuadros comparativos que realiza con base en el dibujo de las plantas de las iglesias entienden a la iglesia como una totalidad acabada. No reconoce a través de esos dibujos que son construidas, ni tampoco interesa mucho a su enfoque historiográfico, que son construidas a lo largo de considerables periodos de tiempo, fragmentariamente, como ensamblaje de sucesivos aportes. Si bien Gasparini deja ver cierta diversidad de su enfoque descriptivo, clasifica pues su obra en edificaciones religiosas, civiles, militares, el exterior, la intimidad, lo que queda al lector, a quien repasa sus obras, es una visión sintética de esa arquitectura, una generalidad de las obras. Pues Gasparini no entra a detallar en ninguna de ellas, ni de la complejidad constructiva, ni de la fragmentariedad con que se producen, sino que nos las presenta básicamente como en esa visión sintética que menciono. En estrecha relación con esa noción, Gasparini postula que en territorio americano, durante el régimen español, las edificaciones son el resultado de lo que él llama, nuevamente lo cito, una apropiación popular general de los esquemas originales del románico, el renacimiento y el barroco. No extraña pues que a partir de esa consideración utilice expresiones como por ejemplo la de barroco tácito para clasificar algunas obras coloniales. Pero sobre todo, dentro de esta línea, digamos, de entender que la sensibilidad subyacente surge a través de una interpretación popular de esa sensibilidad, rechaza polémicamente la categoría muy en boga por esos años de arquitectura mestiza, muy en boga por esos años 60, ¿no? Entre los historiadores de la arquitectura hispanoamericana. La que se entiende a través de esa categoría, por la que identifica la obra colonial como el producto de una fusión hispano-indígena. Gasparini rechaza, al menos por esos años, esa categoría y alternativamente, pues para él, la apropiación, se la llama, o la aculturación, también la llama así, se concretaría sin aportes propiamente disciplinares,
no de arquitectos, sino con base en las formas del lenguaje dialectal popular, que es un término que él también utiliza con cierta recurrencia, lenguaje dialectal popular. Por supuesto, refiriéndose nuevamente a esto que les digo de su inclinación, digamos, de su adopción, ¿no? O de su convencimiento, de su convicción crítica de que la arquitectura es un lenguaje, pues. Es decir, coherentemente con su enfoque. La aculturación se concreta, pues, como o con base en las formas del lenguaje dialectal popular. Sin embargo, y aquí hay una de las aparentemente contradicciones de su enfoque, realmente sigue siendo coherente. Contrariamente a lo que podría esperarse, es decir, un Gasparini, dado que reconoce pues, un lenguaje dialectal popular, un Gasparini enfocado en hacer conocer ese lenguaje dialectal popular, orientando su trabajo filológicamente, las descripciones y las categorías para referirse a las edificaciones y sus partes en sus libros, en sus exposiciones y en conferencias, se efectúan con base en un lenguaje culto, nunca en un lenguaje que esté fundado en expresiones derivadas de la investigación en repositorios sobre el trabajo de los constructores, de los maestros de obra, de los alarifes, de los albañiles, de los siglos coloniales. Es decir, sus descripciones son eminentemente disciplinares, pues el lenguaje es un lenguaje elevado, es un lenguaje de quien conoce el lenguaje de la arquitectura. Los términos pues, que utiliza son términos, digamos, académicos. El análisis del uso de este vocabulario disciplinar en Gasparini obliga, o al menos me condujo, pues, puede conducir a quien pueda tomar en cuenta esto, a remitirse a su formación artística en la Academia de Bellas Artes de Venecia, porque Gasparini, como todos sabemos, también estudió pintura en la Academia de Bellas Artes. Y uno puede especular que la representación de Gasparini, una arquitectura colonial venezolana, ante la cual utiliza también reiteradamente una célebre expresión que también cito, una arquitectura colonial venezolana de sencillas pero vigorosas soluciones volumétricas. Es una representación esa de la arquitectura colonial venezolana de sencillas pero vigorosas soluciones volumétricas, es una representación de la sensibilidad manifiesta en las edificaciones coloniales, emparentada con una consideración característica del siglo XVIII, un célebre intelectual del siglo XVIII, un célebre historiador del siglo XVIII, J.J. Winkelmann, quien hablaba de la noble sencillez y serena grandeza que él encontraba en el siglo XVIII de la arquitectura de la antigüedad griega. Es decir, ahí hay una relación muy evidente, o al menos para mí lo es, llamémoslo así, sobre la base de ciertas conjeturas que he hecho, de que Gasparini pues tiene unas conexiones analíticas y visuales con el academicismo. Y ese academicismo, esa escuela de bellas artes en la que estudió pintura, se traslada, se desplaza, se filtra pues en numerosas ocasiones a lo largo de su obra, no solamente pictórica, sino también arquitectónica y sobre todo restauradora. Efectivamente, esa representación, y para eso coloco estos cuadros de Gasparini, es muy visible, esa representación academicista, pues, poco vanguardista, o más bien alejada deliberadamente del vanguardismo. Es muy visible en
cierta parte, no toda por supuesto, de su obra pictórica. Y lo que quiero destacar de esa visión academicista de Gasparini es que, actuando como restaurador de las obras, genera precisamente la posibilidad de reproducir el significado que da la Escuela de Bellas Artes a la arquitectura. Un significado o el significado de monumento, en el mejor de los casos de obra bella, ¿no? O de obra refinada, o al menos elegante. Pues. No necesariamente su obra restaurativa mantiene, ¿no?, la condición de obra popular u obra menor. Al contrario, es una obra que adquiere una cierta elevación respecto de las cosas que él encuentra, como las que le mostraba con la primera imagen de la iglesia de El Carito, en Anzoátegui. Y esa visión de la arquitectura como monumento ya la podemos encontrar inclusive en el formato de sus propios libros. Es decir, el formato de sus propios libros, un formato grande, pues. Bueno, sabemos que lo monumental no solamente es lo grande, pero tiene que ver, pues. Pero el formato de sus propios libros lo anticipa, pues. Y así, en esa visión, digamos, de que es posible restaurar edificaciones y elevar, digamos, su condición, tiende a desvanecerse la división que planteaba Rickel, que debería desaparecer, entre en este caso, para Gasparini, entre obra colonial producto de una técnica artesanal y arquitectura colonial entendida académicamente. Por supuesto, a expensas siempre de la investigación histórica, como se ha dicho. Es decir, la investigación histórica es la que sufre aquí, digamos, una suerte de rezago, pues una suerte de marginamiento. Entre la historia y la restauración que Gasparini desarrolla, no me voy a detener mucho en, es decir, no, el propósito mío no es detenerme en su obra restaurativa, pero simplemente la aludo para, me refiero a ella muy tangencialmente para referirme a esto. Entre la historia y la restauración que Gasparini desarrolla, se establece una relación como la que Barthes, mencionado, semiólogo, teoriza entre lenguaje y habla, entre código y mensaje. Es decir, un lenguaje arquitectónico colonial extractado del pasado que él examina, visita, dibuja, sintetiza, generaliza, y proyecto restaurativo actual o contemporáneo a él a partir de ese lenguaje. Bien, y es lo que podemos ver, digamos, en publicaciones que hace el profesor Gasparini, al menos en sus segundas ediciones, muchas de las edificaciones que él había incluido y que aparecían en esas primeras obras, en esas primeras publicaciones, en sus condiciones, digamos, de pobreza, aparecen posteriormente, digamos, en una visión más elevada, pues, mejorada, por decirlo así, de su primera condición. Pero, en general, en artículos y obras de historia sobre templos o viviendas coloniales, particularmente en este libro Caracas a través de su arquitectura de 1969, que es su primera gran obra explícitamente dedicada a la ciudad colonial. Antes, en las obras anteriores o de toda la década anterior, había estado fundamentalmente dedicado a la arquitectura, pero con motivo del cuatricentenario de Caracas, pues le toca, junto con el profesor Juan Pedro Fossani,
desarrollar este libro tan célebre y tan importante, pues, la historiografía de la arquitectura en Venezuela. Es su primera gran obra explícitamente dedicada a la ciudad colonial, y allí Gasparini reafirma, profundiza la visión hacia la arquitectura colonial, y allí incluye, por cierto, o extiende su estudio a la arquitectura del siglo XIX en Venezuela, entendida o digamos reafirma la visión de esa arquitectura en Venezuela como materialización de una sensibilidad o lenguaje subyacente. Es decir, nuevamente va a estar centrado en el lenguaje de la arquitectura, en el lenguaje subyacente, en el lenguaje a partir del cual los edificios son voces, son habla. En esa publicación de 1969, Gasparini revela sus fuentes analíticas, ciertamente. En la parte de conclusiones, que creo que es uno de los más importantes en el sentido historiográfico, denominado, por cierto, y reveladoramente, la lectura de la ciudad, en el último apartado, pues, con el que él cierra la parte que le toca, que es la del siglo, digamos, la época colonial, la ciudad colonial y la ciudad guzmancista. En ese apartado, o en esa parte, llamado así, la lectura de la ciudad, y al que me limito básicamente para referirme a lo esencial que creo que es, creo que corresponde a ese libro, efectivamente, Gasparini coloca al lector en el campo de una Caracas colonial y guzmancista en la que, a través de su arquitectura, que es una través como una especie, una especie pues, de ventana constituida fundamentalmente en una generosa sección morfológica de fotografías de las edificaciones y calles. A través de su arquitectura puede leerse algo sobre Caracas. Un análisis de las fuentes que menciona Gasparini y de los razonamientos que desarrolla en ese apartado, pero también en la estructuración del libro, pero me quiero referir exclusivamente a ese último apartado, en esa sección final. Pues. Un análisis de las fuentes que menciona remite directamente al libro de Aldo Rossi, denominado La arquitectura de la ciudad. Efectivamente, alude, pues, en buena medida, particularmente a su primer capítulo, al primer capítulo de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, llamado Estructura de los hechos urbanos. Ese libro de Aldo Rossi fue publicado, esa obra pues de Aldo Rossi fue publicada en italiano en 1966. Su repaso, es decir, su análisis, si lo leemos, pues, si revisamos rápidamente su literatura y las fuentes a las que remite muchas veces Rossi, hace evidente la conexión entre la obra sobre Caracas de Gasparini y la obra de Rossi. Ya en el título del libro de Gasparini hay una suerte de paráfrasis del título de la obra de Rossi. Pienses en esos títulos, pues. Caracas a través de su arquitectura, el de Gasparini, la arquitectura de la ciudad, el de Rossi. Es básicamente lo mismo, ¿no? Pero modificado, pues, un poquito sintácticamente. Pero sobre todo, es decir, no solamente en el título, por supuesto, en el contenido de esa sección adopta la premisa general
la premisa general de Rossi, de que la ciudad, cito a Gasparini, la ciudad es una gran representación de la condición humana y su comprensión es posible con la lectura de su escena más fija y profunda, la arquitectura. Bueno, no tenemos, por supuesto, oportunidad de hacer una comparación exhaustiva en un momento como esto, pero los invito pues a que lean ambas partes en paralelo y se darán cuenta de las notables conexiones que hay entre una y otra, entre la conclusión y la estructura del libro o de la parte que le toca a Gasparini y ese primer capítulo de la estructura de los hechos urbanos del libro de Rossi. Entonces, es en la arquitectura, iglesias coloniales, efectivamente, que antes que monumentos son obras menores que permanecen, y por eso él prácticamente las admite como monumentos y como posibles o susceptibles de elevar a la condición de monumentos, iglesias coloniales o, le damos esta última imagen que tengo para esta breve charla, Capitolio, teatros, etcétera, etcétera, guzmancistas, que sí intencionalmente él admite, Gasparini admite, como intencionalmente monumentos. Es en esa arquitectura, con todas sus diferencias sustantivas, por supuesto, donde se encuentran para Gasparini y para Rossi, referido a su libro, por supuesto, no a Sodoma Caracas, los valores permanentes y originarios, espacialmente instintivos como condición humana. Gasparini cita, o se refiere, no lo cita, se refiere, aunque lo, digamos, lo explica esencialmente en sus ideas, a otro importante estudioso belga de esos años que se llamaba Claude Lévi-Strauss, quien se refiere y quien es citado por Rossi en ese libro a la ciudad como, digamos, la condición humana por excelencia. La ciudad es la condición humana por excelencia. Digamos, los valores permanentes y originarios son arquitectónicos y a partir de ellos se configura la ciudad. De modo que para Gasparini la arquitectura es fundamental, es arquitectura urbana, tal como también lo es para Aldo Rossi, ya que en ella es posible captar, nuevamente cito los términos de Gasparini, la individualidad de los habitantes de la ciudad, pero no se refiere a la individualidad como en cada uno, sino a la esencia profunda, a la sensibilidad subyacente, ¿no?, que da pie a la ciudad a través de la arquitectura. Aceptado esto, ya para esos años, nada contraría, por supuesto, el valor de la arquitectura anónima, tal como lo planteé hace un momento. Pero sobre todo, Gasparini confirma forzadamente, desde mi punto de vista, en el libro de Rossi, que por cierto es un teórico de la arquitectura, no es un historiador, que el conocimiento del pasado arquitectónico urbano se justifica porque asegura una relativa unidad futura en la expresión de la ciudad. Es decir, está interesado en la permanencia, no en el cambio propiamente, sino en lo que permanece en el tiempo. Bueno, de hecho es una visión pues sumamente compartida entre muchos maestros italianos para esos años, de observar en las preexistencias los valores pues que permitirían, puestos en las mesas de dibujo a través de los historiadores y los estudiosos de las obras del pasado, los elementos fundamentales del proyecto arquitectónico contemporáneo o del proyecto urbano o arquitectónico urbano contemporáneo para esos años, por supuesto. O sea que, como todos sabemos, varios
historiadores, Manfredo Tafuri, criticarían profundamente. Entonces, bueno, esa es mi ponencia sobre Gasparini. Para cerrarla, quisiera destacar que, sin duda, Graciano Gasparini llega a definir preeminentemente, dominantemente, una etapa historiográfica entre 1959, que es una fecha clave en Venezuela, del proceso de modernización de lo nacional, y para mi estilo, 1980, cuando por diversas razones, y sobre todo a través de la obra del profesor Saviza, obra escrita, historiográfica, declina el interés por la poética de la edificación popular colonial. Desde entonces, digamos, o en ese lapso, pues, es que se desarrolla la obra, diría yo, fundamental y el gran aporte, o el aporte fundamental, el aporte de base del profesor Gasparini. Dentro de esa fase, la tarea que asume Gasparini es muy precisa: establecer los valores de la edificación popular enraizada en lo colonial, dignificarlos como arte, en un sentido más académico, asimilarlos al arquitecto y difundirlos a través de su obra escrita, a través de diversos recursos. No por casualidad, pienso yo, en una fase que recorre, que recorre el auge y declinación de los sectores medios en Venezuela. Para mí hay una evidente relación, digamos, en esta visión sobre lo popular, y esta predilección por lo popular que se desarrolla luego de los años 50 y 60, que tenga que ver, no es extraño, pues que tenga que ver esa predilección con el surgimiento, prácticamente institucionalización de los sectores medios en Venezuela. En todo caso, con Gasparini, la historia de la arquitectura nace en Venezuela instrumentalizada a su propio trabajo como restaurador. Es decir, allí hay una permanente. Prácticamente la justificación de la historia está en la restauración, un modo de ver para Gasparini. Gasparini establece paralelos o rimas entre pasado y presente restaurado, o pasado restaurado. Pues. Casi nunca para Gasparini la historia es pues una herramienta de maduración humana del venezolano que la estudia. Es prácticamente un trabajo localizado pues en los escenarios de la Venezuela de entonces. Bueno, muchísimas gracias. Es todo lo que tendría que decirles por hoy. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o observación que tengan bien hacer. Y bueno, Orlando. Sí. Wow, Alfonso, bueno, no, muchísimas gracias de verdad porque hiciste wow, nos pediste todas las referencias realmente como un encuadre historiográfico del desarrollo de la obra de Gasparini, ¿no? Desde su formación hasta, bueno, sus obras más clásicas ya finales, ¿no? En los años 60. Bueno, Sí. miren, no sé si hay algún comentario, lo pueden hacer a través del chat y preguntas. A ver. Ajá, hay una pregunta por aquí, un comentario de Hugo Segawa. ¿Qué comentario puedes traer sobre Gasparini fotógrafo? El rol de las imágenes como instrumento de sensibilidad e interpretación. Sí, hice una
breve referencia a que su trabajo fotográfico confluye en esta visión de encontrar a través de una detallada y dinámica fotografía, quiero decir con dinámica de múltiples posiciones, pues, y acercamientos a la obra edificada de detalle o de distancia, efectivamente contribuye pues a, a la conformación de lo que yo y de lo que él mismo llama la sensibilidad subyacente que está detrás de las obras eh, coloniales, más allá de sus autores y más allá de sus condiciones, pues, en el lenguaje arquitectónico de la arquitectura colonial, que es lo que creo yo él se preocupa por construir, por elaborar. ¿Cuál es el lenguaje de la arquitectura colonial? En alzados, en fotografías, ¿no? Construye un lenguaje, el lenguaje a partir del cual él hace, digamos, o muestra pues las obras. O las obras le sirven para construir el lenguaje genérico, subyacente de la arquitectura colonial. Por supuesto, es una visión eminentemente abstracta, no es una visión, digamos, empírica, en el sentido, digamos, sus categorías críticas son categorías que obedecen a esto que les digo de el entendimiento de las manifestaciones humanas como un lenguaje, ¿no? Y que las manifestaciones humanas habría que entenderlas como, digamos, voces de ese lenguaje o hablas, haciendo, por supuesto, eco de lo que el más importante de los lingüistas del siglo XIX-XX, Ferdinand de Saussure, establecía como la relación entre lenguaje y habla. El lenguaje es un lenguaje, pues, es una existencia. El habla es lo que podemos hacer con ese lenguaje. Y de allí no hay para dónde salir. ¿De acuerdo? No sé si eso te sirve. Entonces, bueno, efectivamente la fotografía es parte de esa construcción de cuál es el lenguaje de la arquitectura colonial venezolana, ¿no? Un lenguaje universal, por cierto, sino un lenguaje, digamos, contextualizado, específico de esa arquitectura colonial venezolana, que él a su vez progresivamente va extendiendo al estudio de ¿cómo se llama? La arquitectura hispanoamericana. Ok. Mira, por aquí también hay una pregunta de la profesora Yajaira Freite, que también es de la Comisión de Historia de la Ingeniería de la Academia. Te felicita por la interesante charla, que ilustra también aspectos de la obra de Gasparini. Te pregunta que si podrías aclarar esa relación de lo popular con los sectores medios que surgen en la década del 60, de los 60. Bueno, eh, a la profesora Yajaira, bueno, le diría lo siguiente: la arquitectura moderna de entreguerras fue muy acusada, pues, de intentar ser universal y abstracta, ¿no? Sin referencias a las condiciones nacionales y a lo propiamente referido, pues, es decir, esa visión de estilo internacional que llegó a acuñarse en los años 30 y tuvo mucho éxito a lo largo de los años 40 y 50. Después de la posguerra, eh, digamos, es replanteada, pues, ese estilo internacional, y los replanteamientos tienen que ver, digamos, con los intentos de síntesis entre la obra internacional moderna y la obra popular. Porque estos sectores medios, por lo que pregunta profesora Freites, son los que van a recibir las edificaciones que van a construir muchas veces a través de las políticas del Estado, las instituciones que están en de
erigir vivienda masiva. Y esa vivienda masiva post 50 y sobre todo 60 es una vivienda que no es, digamos, no se entiende sobre la base de la connotación abstracta del entreguerras, sobre todo la arquitectura alemana de entreguerras, sino tratando de identificarla, pues, con los sectores medios en ascenso de todos los países, sectores que no están, digamos, ligados especialmente a los más refinados o, digamos, los más avanzados conocimientos técnicos, sino, digamos, sectores medios que están interesados en eso, pues, de tener una vida un poco más de identidad, por llamarla así, o en referencia a escenarios de mayor identidad. En Venezuela, bueno, todas esas búsquedas indigenistas, ¿no? En la escultura, en la pintura, ¿no? Forman parte de ese proceso. Inclusive todas las acciones que se hicieron en el campus de la Universidad Central. Pero bueno, no me quiero meter con eso mucho. Pero básicamente se trata de eso. Pues. Entonces, bueno, eso, básicamente. Sí, bueno, yo también me imaginé un poco toda esa arquitectura populista que se dio, de la cual supuestamente habla Exactamente. Posani en la segunda parte del libro de Caracas, toda esa arquitectura. Sí. Probablemente se nutrió Claro, de imágenes de ahí, ¿no? De esos libros y esas investigaciones. por supuesto. Y no es solamente en Venezuela, también en la Italia de entonces, como mencioné con el neorrealismo. Si tú ves una película neorrealista, te encontrarás no con actores profesionales, pues. Y la Italia neorrealista de la segunda posguerra, para hablar de otro escenario, pues el escenario del cine, que es muy ilustrativo de eso. El cine neorrealista utilizaba, algunos de sus directores, pues varios de ellos utilizaban actores profesionales, sino, digamos, sacados del pueblo, pues, ¿no? Para recalcar, ¿no? No las abstracciones del cine de los años 30, sino más bien un acercamiento a las cosas más sencillas. Pues. Bueno, Sí. Bueno, mira, aquí hay otra pregunta de Jesús Gorrín. ¿de quién? Jesús Gorrín. Ok. ¿Qué autores o teorías podrían complementar a Gasparini a la hora de estudiar la ciudad? Y especialmente la idea que tenemos de la ciudad. Me interesa el tema de los imaginarios, con miras a la investigación histórica más que arquitectónica, pero en este caso van juntas. Bueno, amigo Gorrín, yo creo, o sea, eh, en ese libro de Caracas a través de su arquitectura, lo invitaría a leer el capítulo conclusivo, la parte de Gasparín, que no es muy largo, de paso, pero es prácticamente un resumen del primer capítulo del libro de Aldo Rossi. Y Aldo Rossi, a su vez, entre las fuentes que utiliza y que también refiere Gasparini en ese libro, menciona dos muy importantes que son los Lévi-Strauss, por una parte, y a otra figura importantísima de esos años, francesa también, que se llamaba Marcel Poet. A ver si lo pongo por aquí. Mal escrito, porque no tengo cómo acentuarlo. Marcel Poet. Que es una figura, bueno, poco conocida seguramente en nuestro medio, pero que está permanente en sus libros, pues. Y así lo hace ver Rossi, y así lo hace ver Gasparini. Gasparini cita muchas de las cosas de Marcel Poet. Exacto. Marcel Poet con diéresis. Eh, Poet en sus libros se ocupa de las preexistencias de la ciudad, del pasado arquitectónico urbano y sobre todo del tema de la vía, de la calle, cosa que para Gasparini es fundamental, ¿no? Porque el espacio de la calle es el que está rodeado o el que está definido por la arquitectura. Entonces, bueno, tanto para Poet como para Gasparini, ambas cosas son importantes. Entonces yo te diría, sí,
y es por hacer la pregunta un poquito, ¿qué autores o teorías podrían complementar a Gasparini a la hora de estudiar la ciudad? Las de Aldo Rossi. Las de Aldo Rossi y las del estructuralismo, por supuesto, del entendimiento del mundo como un lenguaje. A mi modo de ver, todo el discurso de Gasparini, al menos en esos años, no sé si lo modificó después, es fundamentalmente estructuralista. Quizás por eso un poco compartido y poco entendido, poco, digamos, poco compartido, digámoslo así. Mira, aquí hay otra pregunta que está en italiano. Bueno, pero dice una traducción aquí rápida con Google Translator. ¿Cuál es el papel de Gasparini en el debate arquitectónico venezolano? ¿Era una figura solitaria o aislada? ¿Alguna relación con Carlos Scarpa, autor del Pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia? Bueno, mira, eso lo han estudiado o lo han experimentado más otros que yo. El rol de Gasparini en el debate arquitectónico venezolano es fuerte, sin embargo es una figura solitaria, aislada. Varios profesores, digamos, que compartieron con él en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, refieren cuán poco interesado estaba él en los asuntos propiamente de la facultad. Básicamente estuvo interesado y centrado en ¿cómo se llama? Instituto de Investigaciones El CIA. Estéticas e Históricas de la facultad, y en sus publicaciones y en sus estudios, pues, pero su proyección interna no es mayor, está ausente, señalan esos profesores, y a ellos me refiero, no lo digo tanto por mis investigaciones, sino por lo que he visto de otros profesores, he oído de otros contemporáneos de él, su poco interés en participar en eventos tan cruciales como fue, por ejemplo, para la facultad, la renovación universitaria de los años 60, ¿no? Y si bien armó un equipo, fue un equipo también, digamos, bastante cerrado en ese sentido. El grupo de investigadores, el profesor Savisa, el profesor Lux y otros que estuvieron por allí. Con respecto a Scarpa, efectivamente, Gasparini tiene muchas relaciones, tuvo muchas relaciones, uno de sus grandes admirados, con Sevi, pero Scarpa, pues, también lo han reportado otros investigadores de Gasparini, mucho más detallados que lo que me ha tocado a mí hacer con respecto a su trabajo, señalando, pues, primero la relación maestro-discípulo, sobre todo en la restauración y en esa obra que menciona, y también quienes han advertido, pues, que es Carlos Scarpa quien admitió a Gasparini, o quien le infundió, pues, ese interés en la síntesis entre lo popular y lo académico, a través, particularmente el caso de Scarpa, a través de la síntesis entre lo académico y la obra de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. Y no tendría mucho más que decir de Scarpa porque realmente no desconozco a profundidad la influencia que tuvo sobre Gasparini, que definitivamente, efectivamente, Gasparini lo menciona, dedica algunos de sus escritos, algunas de las partes de sus escritos a Carlos Scarpa, reconociendo en él, bueno, todo lo que le reconoce, pues, una gran figura de la arquitectura italiana. Bueno, mire, no sé si hay otro comentario. Ajá, por aquí hay uno de Iván Quispe. Buenos días. Nos comentaba que Gasparini extrae el lenguaje popular y lo aplica en su obra contemporánea de restauración. ¿Esta aplicación del lenguaje popular ocurre también al proyectar sus obras de arquitectura nueva?
él extracta el lenguaje en la interpretación popular que se hace de la arquitectura románica, renacentista y barroca, llamada en muchos escenarios colonial, ¿no? O sea, él no extracta el lenguaje popular como tal, extracta el lenguaje de la arquitectura en su interpretación como dialectal popular, ¿no? Ahí hay que hacer una precisión, señor Quispe. Y pues mira, pues mire, yo me he hecho esa pregunta también, estuve revisando un poco su obra, yo creo que sí. La verdad no me atrevería a decirlo, no lo he examinado así con detalle, pero muchas de sus obras tienen elementos de referencia a eso que él estudia. Creo que sí, pero no lo puedo afirmar así taxativamente. Ok. Bueno, mira, no sé si hay otro comentario, no veo otro por aquí. A ver. Bueno, no veo otros comentarios. Porque si no, bueno, damos por finalizar entonces la conferencia. Y bueno, le agradecemos mucho al profesor Alfonso Arellano por habernos dedicado este breve resumen de su investigación, que realmente son pocas palabras, es corto, pero hay un mundo, una vastedad, ¿no?, de temas que aparecen ahí que se podrían profundizar. Eh, y bueno, también quiero darle las gracias, bueno, a la Universidad Católica Andrés Bello, en particular al Centro de Estudios en Línea, que es el que nos facilita toda esta tecnología para podernos conectar con el mundo y dar a conocer todas estas investigaciones, y el Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa, que también está colaborando con nosotros en el patrocinio de toda la ciclo de conferencias que estamos organizando a través de la Academia, de la Comisión de Historia de la Academia de la Ingeniería del Hábitat. Bueno, y les cuento que esta conferencia está siendo grabada y en algún momento la vamos a poner en la página web de YouTube de la Academia, por si acaso alguien quiere profundizar un poco y detenerse en alguno de los comentarios que se hicieron en la conferencia. Bueno, muchas gracias entonces a todos, Alfonso, y a todos los participantes que, bueno, tuvieron la movilidad de inscribirse y participar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y gracias por las apreciaciones. Bienvenidas. Gracias a todos. Gracias, Orlando, por la invitación y por... No, a ti. por Seguro, bueno, nos vemos entonces, probablemente tengamos otra conferencia el próximo mes, y bueno, eso lo estaremos también avisando a través de las redes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Vámonos, gracias. A la orden. Qué bueno.